Bien, continuando con el inciso B, tenemos este vector de magnitud 1, tenemos este ángulo de menos pi tercio. Vamos a ubicar aquí en nuestro plano XY. Si tomamos ese ángulo de menos pi tercios, vamos a medirlo a partir del eje X positivo, pero en sentido a favor de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido, ¿verdad? Por ser negativo, entonces aquí punto inicial, el punto terminal, ¿verdad? Como es pi tercio, 180 entre 3, eso nos da 60 grados. Esto es igual a tener aquí, ¿verdad? Multiplicando por 180 grados sobre pi radianes, eliminamos los radianes y esto nos da negativo 60 grados. Entonces a favor, aquí en contra tenemos un ángulo positivo y a partir de aquí a favor un ángulo negativo de menos 60 grados. Colocamos entonces aquí en 60, ¿verdad? Dado aquí en 90, entonces 60 cae aproximadamente aquí, nada mejor con un compás. Tenemos aquí este ángulo θ que tiene una medida de menos 60 grados, que viene aquí a favor. Tenemos entonces que ya que conocemos la dirección de este vector, si este ángulo es menos 60, podríamos referenciarlo con un ángulo positivo hasta acá. Vamos a calcularlo con este ángulo. Tenemos aquí entonces, por ser un vector unitario, nosotros podemos calcular únicamente conociendo la dirección de ese vector con coseno, es decir, que este vector u que podemos representar como coseno de menos 60 grados en y más seno de menos 60 grados en j. ¿Ok? Seno de menos 60. Tenemos entonces aquí que este vector u va a estar dado, coseno de menos 60 nos da 0.5, es decir, un medio en y seno de menos 60 nos da negativo raíz de 3 sobre 2 en j. Si nosotros lo referenciamos con un ángulo positivo, a partir de acá, tendríamos que este ángulo, llamémosle alfa, va a ser igual a 360 menos esta medida que es 60, 360 menos 60, nos da un ángulo alfa de 300 grados. Si colocamos u igual a coseno de 300 grados más en i, seno de 300 grados en j, tenemos que coseno de 300 nos da un medio en i y que seno de 300 nos da menos raíz de 3 sobre 2 en j. Entonces tenemos a ese vector con esa dirección y que es un vector unitario. Si nosotros calculamos aquí esta magnitud, tenemos que la magnitud de este vector va a estar dada por un medio a la 2 más menos raíz de 3 sobre 2 a la 2, raíz de esto. Aquí obtenemos un cuarto más, aquí que es positivo, menos por menos, raíz de 3 a la 2, eso es 3 cuartos. Esto nos da 3 cuartos más un cuarto es 4 cuartos, que es 1, raíz de 1 es 1, da un vector unitario. Vamos a resolver el ejercicio 5, tenemos estos vectores y vamos a determinar si este par de vectores es ortogonal, paralelo o ninguno de los dos. Tenemos al vector u y al vector b. Vamos a determinar en primer lugar el producto punto de vectores.
U punto B. Entonces sabemos que eso es componente con componente correspondiente. Entonces tenemos aquí que 3 por menos 6, esto nos da la componente en I, 3 por menos 6, menos 18. Y tenemos aquí, ¿verdad? 5 por menos 10, eso es menos 50. Bien, nos da menos 50, menos 18, esto producto punto es menos 50, menos 68. ¿Ok? Ya que el producto punto no es 0, los vectores no son ortogonales, podemos observar que tampoco son paralelos, ya que ninguno de ellos es múltiplo escalar del otro. Vamos a encontrar ahora el menor ángulo entre ellos. Tenemos que coseno de phi, que está dado por ese producto punto, entre la magnitud de cada vector, nos proporciona el coseno de ese ángulo menor entre ellos. Coseno de phi, va a estar dando por menos 68 sobre la magnitud del vector u, está dado por 3 a la 2 más 5 a la 2 raíz de eso, que multiplica la otra magnitud que está dada por menos 6 a la 2 más menos 10 a la 2. Entonces ese coseno de phi, ¿verdad?, es igual a menos 68 sobre, y aquí tenemos 9 más 25, 9 más 25, esto es raíz de 34, que multiplica a 6 a la 2, 36 más 100, 136. Y tenemos entonces 136 por 34, esto nos da menos 68 sobre raíz de 34 por raíz de 136, que es 68. Producto de ellos es menos 1. Y observemos algo. Si es un múltiplo escalar del otro vector, ya que si multiplicamos este vector por menos 2 por 3, menos 6, menos 2 por 5 es menos 10. ¿Okay? Como el producto punto de esos vectores es menos 1, podemos observar, como el coseno de alfa es menos 1, podemos observar lo siguiente, que el ángulo entre esos vectores va a estar dado por alfa igual al coseno inverso de menos 1, y el coseno inverso de menos 1, eso nos da 180 grados, es decir que el ángulo entre esos vectores es 180 grados. Eso quiere decir que esos vectores son paralelos, y como es un múltiplo este vector, menos 2 por este vector nos da este vector, eso quiere decir que apuntan en direcciones contrarias. Vamos a continuar con el siguiente inciso y vamos a determinar el producto punto de vectores, producto punto entre U y B. Componente por componente, 7, la componente en I aquí, esta es, ya que no tenemos una componente, esto nos indica que aquí este vector que solo tiene a J es el vector 0 en I menos 23 en J. Entonces 7 por 0, eso es 0, y aquí no tenemos componente en J, eso quiere decir que aquí tenemos más 0J, y 0 por menos 23 es 0. Producto punto entre vectores es 0, por tanto estos vectores son ortogonales. Entonces aquí tenemos que estos vectores, concluimos aquí que este vector
U y B son paralelos, ¿verdad? Ya que el ángulo entre ellos es de 180 grados. Y aquí concluimos que ya que el producto punto es 0, entonces U y B son ortogonales. Es decir, el menor ángulo entre ellos es 90 grados. Si nosotros determinamos aquí ese ángulo, tenemos que coseno de phi va a estar dado por ese producto punto que es 0 entre la magnitud de U y B, y 0 entre magnitud, que es un número, va a dar 0. Entonces phi va a ser el coseno inverso de 0, donde coseno inverso de 0 nos da 90 grados. Ya vemos también que el ángulo entre ellos es de 90 grados o pi medios, entonces son vectores ortogonales. Vamos a calcular ahora el vector proyección del vector U sobre el vector B. Vamos a ubicar esos vectores en el plano XY, 2 para X, prolongamos, y 3 para Y. Colocamos aquí entonces, prolongando, 2 para X y 3 para Y aquí. Obtenemos este punto, que sería el punto terminal del vector, punto inicial el origen, y trazamos ese vector. Tenemos entonces a este vector U, que va a ser proyección sobre el vector I más J. Entonces este es el vector U, y el vector I más J, componentes 1 y 1. Tenemos aquí entonces 1 se prolonga hasta llegar a 1. Tenemos aquí este punto entonces, y aquí colocamos a ese vector B. Este es el vector B. Entonces hace una proyección B sobre U, ya que lo hace de forma perpendicular hacia el vector B. Vamos a prolongar la línea sobre la que cae ese vector B. Entonces aquí prolongamos B, y el vector U, es decir, a partir del punto terminal de ese vector U, que lo vamos a marcar un poco más, tenemos este que es el vector U y este es el vector B. Entonces vamos a hacer proyección del vector U sobre ese vector B. Prolongamos esa línea. A partir del punto terminal del vector U trazamos una línea perpendicular a esa línea donde cae el vector B. Entonces aquí tenemos que formamos a partir de ese punto, esa línea debe formar 90 grados aquí, entonces de forma perpendicular aquí trazamos esta línea y aquí se forman 90 grados. Entonces nuestro vector proyección tiene punto inicial, el punto inicial del vector U, del vector que está haciendo proyección sobre el otro. Este es el punto inicial, y su punto terminal, donde esta línea que trazamos a partir del punto terminal de U intersecta esta línea. Entonces aquí en este punto termina el vector proyección de U sobre B. Comienza aquí, viene y termina ahí. Entonces este vector, que tiene la dirección del vector B, este es el vector proyección de U sobre B. Las componentes de este punto P lo llamaremos, son 2,3. Tenemos este punto de componentes 1,1, y vamos a encontrar el vector proyección, ¿verdad? Utilizando esta ecuación. Entonces ese vector proyección de U sobre B va a estar dado por el producto punto de U con B.
producto punto de U con B sería 2 por 1, 2, más 3 por 1, eso sería 5. Si hacemos el producto punto ahí nos da 5, dividido la magnitud de B a la 2, magnitud de B es 1 a la 2 más 1 a la 2, raíz de eso se nos queda raíz de 2, y raíz de 2 a la 2 es 2, que multiplica el vector B, que es el vector I más J. Entonces ese vector proyección va a ser 5 medios en la dirección I más 5 medios en la dirección J. Nos queda entonces, si nosotros vemos, ese es el punto entonces de nuestro vector. Estas son las componentes del vector. Comienza en el origen, es decir, aquí comienza en U, en el punto inicial, y termina aquí. Esas serían las componentes de este punto. Si nosotros trazamos aquí, tenemos que aquí es 3, aquí tenemos a 2.5. Si prolongamos este punto, vemos que cae justamente en 2.5, que es 5 medios en I. Y si prolongamos este punto hacia acá, podemos observar que este punto cae, ¿verdad?, en aproximadamente ahí, ¿verdad? De repente la escala no esté bien colocada, 2.5, ¿verdad? También en J. Entonces aquí tenemos componentes 5 medios con 5 medios de este punto Q. Entonces ese es el vector proyección de U sobre B. Vamos a calcular el siguiente. Tenemos aquí al vector U de componentes 2 menos 3 y el vector B igual de I más J. Los ubicamos, entonces 2 con menos 3, prolongamos aquí menos 3 y prolongamos aquí 2, es este punto. A partir del origen tenemos entonces a este punto aquí, y este vector será el vector U. Graficando el vector I más J, tenemos que es componentes 1 para I, 1 para J. Prolongando aquí y aquí, es este vector, este es el vector U, y este es el vector J. Entonces, ese es el vector B. Tenemos entonces que hacer proyección de U sobre B de forma perpendicular. Vamos a prolongar la línea del vector B que está aquí, prolongando esa línea. Vamos a trazar a partir del punto terminal de U de forma perpendicular hacia esta línea. Entonces aquí vamos acercándonos a ese punto de forma perpendicular. Aquí trazamos y aquí se forma ese ángulo de 90 grados. Ok, entonces nuestro vector proyección tiene punto inicial en el punto inicial de U, y este de aquí es su punto terminal, en donde esta línea a partir del punto terminal de U intersecta a la línea de B sobre el que cae B. Aquí termina entonces, y este es, ¿verdad?, este es el vector proyección de U sobre el vector B. Ok, entonces tenemos aquí, si observamos, tiene la dirección opuesta a la de B. Hay 180 grados entre ellos, ¿verdad?, y apuntan en direcciones opuestas, caen aquí sobre la misma línea. Entonces van a tienen direcciones opuestas. Calculando entonces ese vector proyección, observemos que tendrá esa dirección opuesta también si este producto punto es menor que 0.
Entonces tenemos aquí que el producto punto de vectores estará dado por 2 por 1, 2 más menos 3 por 1. Eso es menos 1, es negativo el producto punto. Por tanto, el vector proyección y B tienen direcciones opuestas. En el primer inciso, si nos fijamos, el producto punto de un número positivo, ambos vectores están sobre la misma línea, el mismo ángulo se forma hacia ellos en dirección opuesta a las manecillas del reloj, tienen la misma dirección. Entonces aquí tenemos menos 1, la magnitud de B, que sería 1 a la 2 más 1 a la 2, raíz de eso es raíz de 2, y multiplicado por B, que es I más J. Tenemos entonces aquí que ese vector proyección será menos 1 sobre raíz de 2 en I, y este multiplicado por J nos da menos 1 sobre raíz de 2 en J. Entonces menos 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2 son las componentes de ese vector. Aproximadamente, menos 1 entre la raíz de 2, eso nos da menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Eso es aproximadamente menos 0.70 en I, lo mismo en J, menos 0.70 en J. Graficando aquí tenemos menos 1 acá, entonces en menos 7 nosotros bajamos, y en menos 7 aquí también vemos que son las componentes de ese vector. Tenemos entonces que las componentes aquí, ¿verdad? En este punto de aquí, llamémoslo el punto P, son estas: menos 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. ¿Okay? Entonces direcciones opuestas, ya que el producto punto es negativo. Bien, vamos a resolver el último ejercicio, el ejercicio 7. Vemos que se aplican 3 fuerzas a un objeto en el mismo punto. Aquí tenemos que se aplica una de 60 libras a lo largo del eje X negativo. Vamos a ubicarla. La magnitud de esa fuerza es 60 libras a lo largo del eje X negativo. Es decir, tomamos aquí valores: menos 20, menos 40, menos 60 en este punto, ya que está a lo largo del eje X negativo. Y vamos a tomar el origen como el punto de aplicación de esas fuerzas, ¿verdad? Leemos que se aplican 3 fuerzas a un objeto en el mismo punto. Entonces, punto de aplicación, punto inicial del vector, y punto terminal del vector cae aquí, mide 60 unidades si tomamos en cuenta la magnitud. Las componentes de este vector fuerza son menos 60 en I y 0 en J. Tenemos ya ubicada la primera fuerza que está siendo aplicada al objeto. En este caso asumimos que está aquí en el origen. Tenemos luego una fuerza de 60 libras a lo largo del eje X negativo, es la primera. Tenemos otra de 80 libras que forma un ángulo de 25 grados. Ese ángulo está en sentido contrario a las manecillas del reloj con el eje X positivo. Entonces, a partir del eje X positivo vamos a medir 25 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Okay? Y esa fuerza tiene una magnitud de 80 libras, entonces mide 80. Vamos a asumir, ¿verdad? Mejor con un compás, que aquí tenemos un ángulo de 25 grados. Entonces esa fuerza tiene una magnitud de 80 libras. Estamos tomando aquí como 20, 40, 60, 80 libras cae aquí. Entonces aquí tenemos 80, que es la magnitud de esa fuerza. Está aplicada a ese objeto en el origen. Tiene una magnitud o una longitud de 80 libras y forma un ángulo a partir del eje X positivo
en sentido contrario a las manecillas del reloj de 25 grados. Tenemos entonces esas fuerzas. Tenemos la siguiente fuerza, son 3 fuerzas, que se aplica otra de 70 libras a lo largo del eje Y positivo. Entonces 70 libras cae aquí. Entonces este es el punto terminal, ya que tiene una fuerza de 70 libras en esta dirección del eje Y. Tenemos aquí, entonces, que viene aquí a lo largo de este eje, es decir, tiene 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Tenemos aquí ahora que esta fuerza, vamos a colocar las componentes de esta fuerza, que serían 0,70. ¿Okay? Tenemos aquí que realizar este diagrama y determinar la magnitud de la fuerza resultante. Una fuerza resultante, dadas varias fuerzas, si nosotros aplicamos varias fuerzas a un objeto, la fuerza resultante es aquella fuerza que equivale a aplicar estas 3 fuerzas. Es decir, que si yo aplico aquella fuerza, es lo mismo que aplicar estas 3. Entonces vamos a encontrar a qué medida, qué magnitud tiene esa fuerza resultante. Ya tenemos componentes de estos vectores. Esa fuerza resultante es igual a la suma de esas otras fuerzas. Recordemos que las fuerzas son vectores, entonces debemos sumar vectores. Aquí nosotros tenemos el primer vector de componentes menos 60, 0, 0, 70. Para poder hacer la sumatoria necesitamos las componentes de esta fuerza. Para encontrar las componentes de esta fuerza, vamos a prolongar aquí de forma perpendicular hacia acá y de forma perpendicular hacia acá para encontrar esas componentes. El lado, aquí vemos que se nos forma en 90 grados, entonces el lado adyacente es este. Vamos a encontrar esa componente entonces, en donde el lado adyacente va a estar dado por coseno, ¿verdad? Vamos a colocar primero la función trigonométrica, que sería coseno de 25 grados, va a ser igual a ese lado adyacente entre la hipotenusa, que sabemos su magnitud. La magnitud de esta fuerza es de 80 libras, es decir, esa es la longitud de esa fuerza. Por tanto, ese lado adyacente es 80 coseno de 25. Entonces 80 coseno de 25 grados nos da 72, aproximadamente esto es igual a 72.50 libras. Ok, ya que las unidades son libras acá. Entonces esta es la magnitud, ¿verdad? O lo que mide esta componente de esta fuerza aquí en la dirección X. Tenemos entonces que aquí 72.50 en X es la primer componente de ese vector. Para encontrar la componente en Y, tenemos que el seno de ese ángulo va a estar dado por el lado opuesto entre la hipotenusa, que mide 80 libras. El lado opuesto es entonces 80, seno de, ¿verdad? 80 pasa a multiplicar seno de 25. Eso nos da 80 seno de 25 nos da 33.81 libras. Tenemos que ese 33 entonces .81 es la componente en la dirección Y. Entonces aquí viene esta componente, que es una fuerza en esta dirección de 33.31 libras. Perdón, de 72.50, y aquí ok. Entonces sería equivalente que podemos sumar las componentes de esta fuerza, o podríamos sumar las componentes de esta y estas, que son lo mismo que obtener esta de aquí.
¿verdad? Porque si nosotros sumamos estas componentes y estas componentes, ¿verdad? Obtenemos esta componente de aquí. Bien, vamos a sumar entonces esas tres fuerzas, 1, 2 y 3, y como sumamos vectores, que es componente correspondiente con componente correspondiente, entonces la fuerza resultante va a tener las siguientes componentes. Va a ser igual componentes, sus componentes van a estar dadas por 72,50 más 0 menos 60, eso nos da 12,50. La otra componente está dada por 33,81 más 70 más 0, eso nos da 103,81. Estas son las componentes de esa fuerza resultante. ¿Ok? Tenemos entonces aquí y vamos a encontrar la magnitud de esa fuerza resultante que va a estar dada por cada componente. Entonces la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a 12,5 a la 2 más 103,81 a la 2 raíz, ¿verdad? Eso nos da entonces 12,5 a la 2, eso nos da 156,25 más 103,81 a la 2, eso nos da 10.776,52. Que aquí podemos hacerlo de un solo en la calculadora, y eso nos da entonces, al sacar raíz, 104,56 libras. Esa es la magnitud. Si nosotros ubicamos esa fuerza resultante, deberíamos tener aquí 12,5. Entonces aquí tenemos 10, 12,5 aproximadamente aquí, y la componente 103,81. Entonces aquí tenemos 80, aquí tendríamos 100, aquí tendríamos 110. Entonces la componente es 103,81, aquí sería 100 aproximadamente aquí. Si prolongamos entonces 12 hasta llegar arriba, tenemos aquí que el aplicar esas tres fuerzas es equivalente, ¿verdad?, a aplicar esta fuerza resultante de componentes 12,5, 103,81. El mismo impacto tendrá sobre el objeto aplicar esta fuerza resultante que aplicar estas tres fuerzas. Entonces la magnitud de esa fuerza es 104,56 libras.